a ir al tema de esta noche, siempre continuando con la gran historia. Tal vez una breve recapitulación de lo que hasta hoy hemos visto. 6 temas hemos compartido. Hoy es el 7º de los temas, de 10 temas que vamos a tratar la gran historia. El primero de los temas, para que nos ubiquemos en el contexto, hablamos del Rey Eterno, de el que vive y permanece para siempre, nuestro Dios Trino. Por cierto, esta semana estuve investigando, leyendo un poco acerca de los nombres de Dios. En la Reina Valera 60 nosotros leemos el término de Jehová, pero dicen los eruditos en el tema del idioma, los lenguajes originales en los que se escribió la Biblia, que no está bien adecuado el término de Jehová, que quizás la aproximación más cercana del nombre de Dios debería ser Yahvé, y que algunos de los nombres, porque el Señor también se manifiesta a nosotros con diferentes nombres. Uno de los nombres que en el idioma original, en este caso en el hebreo, en el que se escribió la Biblia, es Elohim, que representa muy bien a nuestro Dios, porque Elohim significa, como si nosotros dijéramos ahora en español, nuestros dioses o nuestro único dioses. Eso significa Elohim, nuestro único dioses. O sea, por eso es que ese término puede sonar como inverosímil, porque hace referencia a que el pueblo de Israel tiene un solo Dios, pero al mismo tiempo en la expresión utiliza el término dioses. O sea, tenemos un solo Dios que es trino. Pero bueno, hablando del Dios eterno, decíamos que el primer tema de la gran historia es hablar del Rey Eterno, el que existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Antes de que el hombre existiera, Dios ya existía, el Dios trino. Luego, allá en el cielo, en algún lugar del cosmos, estaba el lugar donde está la presencia de Dios, y ahí hubo una rebelión por parte de un ángel que ahora conocemos como Satanás, cuyo nombre era Lucero, que suscitó una rebelión en el cielo, y se presume que una tercera parte de los ángeles se unieron a él en esa rebelión y fueron expulsados del Edén, donde estaba Dios. Y luego aparece la tierra desordenada y vacía, y Dios envía a la tierra desordenada y vacía a la serpiente, a Satanás, al diablo, junto con todos los ángeles que se rebelaron. Luego Dios ordena la tierra, le da una nueva forma a la tierra y pone al hombre ahí como representante de su reino y también delegado para resolver el conflicto eterno de Satanás. Esa fue la misión que Dios nos dio, pero el hombre desobedeció. El hombre falló a Dios, y ahí empezamos a ver cómo Dios, desde su caída, desde la caída del hombre, Dios hace un pacto de gracia con el hombre. Allá en Génesis 3:15 Dios le promete que de la descendencia del hombre se levantaría uno que sería quien destruiría a la serpiente, de la simiente del hombre, de la simiente de la mujer. Y ahí vemos cómo Dios sigue confirmando el pacto con Noé, con Abraham, con David. A lo largo de todo el antiguo pacto, Dios vive confirmando su pacto de gracia, hasta que aparece el Mesías, el príncipe de Israel, el que Dios había prometido que heredaría el trono de David. Jesús, el Mesías, ese es el último tema del que hablamos, el Mesías prometido o el Rey prometido. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla el ministerio de Jesús sobre la tierra, ya siendo él el que vendría a cumplir y a consumar el pacto que Dios había prometido a su pueblo desde que creó al hombre. Así es que los que tienen ahí una copia del contenido del tema de hoy, voy a dar lectura a la primera parte, la introducción del tema de hoy. Por cierto, el tema se titula Volvió la esperanza. ¿Por qué volvió la esperanza, hermano? Porque parece que el pueblo de Israel, después de tantas caídas y de tantas equivocaciones y errores que habían venido de bien para peor, desde que Dios
les dije que el tiempo del apogeo del pueblo de Israel fue en el reino de David y de Salomón, pero luego Salomón pecó, veíamos eso, y todo vino en retroceso. Hasta que aparece Jesús, que era el rey que el pueblo de Israel esperaba, que lamentablemente ellos no se dieron cuenta, nunca comprendieron que Él era el Mesías prometido, pero en Él se cumplieron todas las profecías, en Él se cumplió la palabra, en Él se cumplieron todas las promesas que Dios había hecho acerca de su venida. Ahora vuelve la esperanza, porque con Jesús vino la esperanza al mundo. Voy a leer la introducción, esa la quiero leer textualmente como está ahí, porque conecta perfectamente nuestro tema de hoy con toda la historia. Dice: Jesús, la simiente prometida, había nacido en Belén conforme a las profecías. Ante el fracaso de la primera pareja, luego una familia, luego una nación. Hablamos de la primera pareja, Adán y Eva. La primera familia, el caso de Noé. Luego la primera nación, el pueblo de Israel, con el pacto con Abraham. Ahora Dios mismo se hizo hombre, y estando en esa condición derrotó a la serpiente, porque aunque participó de la naturaleza humana, nunca pecó, y además murió de la forma más humillante, sustituyendo a los escogidos en la cruz, ya que como la ley lo establece, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Creció en gracia y en sabiduría para con Dios y con los hombres. Aprendió la obediencia mediante el padecimiento y desarrolló su ministerio en absoluta comunión con el Padre. Proclamó y demostró la llegada del reino de Dios a la tierra, y llamó a quienes Él quiso para que estuvieran con Él y para equiparlos para su ministerio. Siempre tuvo conciencia plena de los tiempos de Dios, a fin de cumplir el plan eterno. Nunca actuó por su propia cuenta, sino que hablaba, enseñaba, juzgaba y actuaba según las instrucciones del Padre, lo que hace pensar que su vida de oración era una vida de escuchar su voz, o sea, la voz de Dios. En Cristo Jesús vemos cumplido el plan eterno del Señor. Vamos ahora a la lectura bíblica, Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 21, mis hermanos. En el capítulo anterior vimos el nacimiento de Jesús y vimos su niñez, su infancia. No tratamos nada de su edad adulta. Ahora comenzaremos a ver la parte de la edad adulta de Jesús, más o menos de los 30 años en adelante. Ya lo veremos en las Escrituras, que más o menos a los 30 años Jesús comenzó su ministerio. Dice el verso 16, Lucas 4:16: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea que era costumbre de Jesús ir a la sinagoga todos los sábados, amén, que era el día de reposo. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Mire lo que Jesús leyó, que no fue casualidad. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, ¿qué les dijo el Señor? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Oremos, hermanos. Dios mío, háblanos esta noche. Ayúdanos a entender cómo tu plan, Señor, se está desarrollando al pie de la letra. Señor, sin ningún error, sin ninguna falla, tú estás llevando a cabo tu plan, el plan que tú trazaste antes de fundar el mundo, Señor. Que esto nos infunda aliento y confianza, seguridad de que estamos en las mejores manos, de que no nos equivocamos, Señor, al seguirte y servirte. Papito, gracias por habernos escogido también, por habernos llamado, Señor, en tu tiempo,
por habernos salvado y por darnos de tu gracia, Señor, cada día de nuestras vidas. Esta noche nosotros disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, para que tú nos edifiques, para que nos llenes de ti, de tu espíritu, de tu palabra, Señor. Danos gozo y danos paz. Que tu palabra, Señor, nos edifique. Que esta noche nosotros seamos consolados con ella y que también seamos desafiados a vivir para tu gloria. Gracias, Dios. Quita todo estorbo, Señor. En el nombre de Jesús ordenamos a todo espíritu que pueda estorbar o interponerse en tu obra, Señor, que se vaya de aquí ahora mismo. Se lo ordenamos en el nombre de Jesús, para que tu espíritu, Señor, obre en nosotros. Gracias, Dios mío. A ti te damos la gloria y la honra como siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora les decía, vamos a ir a la parte de la edad adulta de Jesús, que es el tema de hoy. Volvió la esperanza. ¿Y por qué volvió la esperanza? Porque Jesús, al llegar este sábado a la sinagoga en particular, le dan el rollo para que lea. Y claro, alguien dirá, fue casualidad que le tocara leer esa porción, pero no fue casualidad. Era parte del plan de Dios. La porción que Jesús leyó es la promesa de que vendría un año agradable del Señor, de que vendría alguien a pregonar libertad a los cautivos. Y después que Jesús, inmediatamente que él lee esta porción, les entrega el rollo al ministro y luego les dice a todos los que estaban ahí: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a los que estaban ahí? Yo soy el que Dios ha enviado para pregonar libertad a los cautivos. Yo soy quien he venido a predicar el año agradable del Señor. Soy yo quien Dios ha enviado a poner en libertad a los oprimidos. Más adelante vamos a abordar un tema acerca de las hipótesis que hay de por qué, por ejemplo, cuando vemos en el pasaje del rico y Lázaro, se menciona que el Lázaro, ¿dónde fue llevado? Según el relato, ¿a dónde fue llevado Lázaro? Al seno de Abraham. Así dice, ¿verdad? Y según ese relato, ¿a dónde fue llevado el rico? Al Hades. Dice, el rico estando en el Hades y Lázaro estaba en el seno de Abraham. Entonces, eso dice ese relato. Pero cuando Jesús muere, estaba en la cruz junto a los malhechores, Jesús no le dijo al malhechor: hoy estarás conmigo en el seno de Abraham. ¿A dónde le dijo que iba a estar? En el paraíso. Porque Jesús vino a poner en libertad a los oprimidos. Hay una postura acerca de esto que indica que después de Jesús, o sea, sí había una separación de los muertos que creían en Dios y los que no creían en Dios, y que al parecer en el Hades había, esa es la postura o lo que se presume que ocurría hasta antes de Jesús, había una separación. Por eso es que dice que el rico podía ver a Lázaro, que estaba siendo consolado en el seno de Abraham, pero el Lázaro no podía ver al rico. El relato indica eso. Entonces algunos suponen, parten de esos pasajes para decir que cuando Jesús murió y resucitó, entonces Él se llevó a todos los que habían creído en Él. Esos que dice a poner en libertad a los oprimidos son los que el Señor se llevó como las primicias al Padre, los que estaban en el seno de Abraham. Entonces ahí fueron llevados. No es que estos estaban en el infierno, no, estaban en un lugar aparte, pero hasta que Jesús resucitó, como esa era su misión, venir y pregonar el año agradable, poner libertad a los cautivos, Él vino y llevó cautiva, dice, la cautividad, es decir, a los que estaban, como dice la carta a los hebreos, sujetos al temor a la muerte. Y fue Jesús el que se encargó de llevarlos ya a la presencia de Dios. Vamos a hablar otro día más ampliamente de ese tema. Ahora, el punto es que la misión de Jesús era venir a cumplir el plan eterno de Dios, venir y traer el año agradable del Señor. Y menciona ahora, quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 3, por favor, Lucas 3 del 15 al 23. Cuando el ministerio de Jesús fue anunciado
por los profetas. Muchos años, siglos antes, pero en el tiempo en el que Jesús estaba sobre la tierra, hubo un último profeta, del que por cierto el profeta Malaquías habla de que vendría Elías nuevamente. Y el Elías del que habla no es nadie más sino Juan el Bautista, que fue quien preparó el camino del Señor. Dice Lucas 3:15, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno, mira, aquí estaba ya Juan preparando el camino del Señor, viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba. ¿Qué anunciaba Juan? Las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también ¿qué hizo Jesús? Jesús se bautizó, fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Versículo 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Ok, ¿a los cuántos años comenzó Jesús su ministerio? Pero ¿cuándo fue anunciado que había nacido el rey? ¿Cuándo? Sí, no, pero ¿cuándo fue anunciado al mundo el rey ha nacido? El día de su nacimiento. ¿O no fue eso lo que hicieron los ángeles a los pastores? Tenemos buenas nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es ¿quién? Cristo el Señor. Y vinieron los magos buscando ¿a quién? Al rey que había nacido. Eso dijimos. Entonces, cuando Jesús nació, todo el universo anunció su nacimiento. Los ángeles estuvieron presentes. Fue adorado en el mismo lugar donde nació. Entonces se sabía que había nacido. Esa fue nuestra conclusión de la semana anterior. Dijimos que todas las escrituras confirman que quien nació fue el Hijo de Dios, el rey, el heredero del trono de David, de quien se había profetizado miles de años antes. Ahora bien, pasaron 30 años desde su nacimiento y no había sucedido nada extraordinario. O sea, aquel que había nacido rey había llevado una vida normal, como la de cualquier ser humano, como la de cualquier judío. Había asistido a la sinagoga todos los sábados, había probablemente ayudado a su padre en las tareas de carpintería y todo lo que un ser humano normal podría hacer, solamente que nunca pecó. 30 años habían pasado y ahora, a los 30 años, Jesús se da a conocer para cumplir el ministerio. Durante 3 años y medio aproximadamente, Él llevó a cabo su ministerio sobre la tierra, no sin antes haber sido anunciado por los profetas. Ahora, en este caso fue Juan el Bautista. Jesús comenzó su ministerio público afirmando que Él era el Mesías, lo que acabamos de leer ahí en Lucas capítulo 4, que Él es en quien se había cumplido la palabra del Señor. Y el mensaje que Jesús compartió a lo largo de esos 3 años y medio, desde que públicamente se dio a conocer como el Mesías, el ungido, el Rey eterno, su mensaje no fue otro más que el reino de Dios. Es interesante que todo lo que Jesús hablaba, enseñaba, compartía, anunciaba, era el reino de Dios. Quiero que vea conmigo, por favor, allá en Mateo capítulo 4, versículo 17. Después de que Juan fue encarcelado y posteriormente fue decapitado por la petición de Herodías, el rey Herodes cumplió esta petición y mandó a decapitar a Juan.
Ahí terminó el ministerio de Juan. Inmediatamente Jesús comienza su ministerio diciendo estas palabras. Mateo capítulo 4, versículo 17. Leámoslo, por favor. ¿Lo tienen? Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué comenzó Jesús a predicar? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y de qué es todo lo que nos hablaba el Antiguo Testamento o la ley y los profetas? ¿De qué nos hablan? Del reino de Dios. Eso lo hemos visto claramente. Un rey, un reino y los hijos del reino. Y ahora viene Jesús y trae un mensaje de el Rey eterno, el reino de Dios. Quisiera que me acompañen en sus Biblias, por favor, a la carta a los Hebreos, en el capítulo 1. Carta a los Hebreos, capítulo 1 y versículo 1. Decíamos en el tema, no el anterior, sino uno antes que ese, cuando hablábamos de después de que Salomón desobedece, caen en la idolatría y el reino se divide. Decíamos que Dios hizo algo después de eso. Empezó a enviar a los profetas, a sus mensajeros, y decíamos que los profetas tenían esencialmente dos mensajes, ¿lo recuerda? Uno de ellos era al pueblo decirle: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Ese era uno de los mensajes que era común. Era el común denominador de los mensajes de los profetas: arrepiéntanse y vuelvan hacia Dios, al pueblo. ¿Cuál era el otro mensaje que los profetas tenían durante ese tiempo? Anunciar la venida del Mesías. Vemos que muchos profetas de diferentes maneras anunciaron hasta con exactitud el día en que él nacería, dónde nacería, que sería hijo de una virgen, que entraría a Jerusalén sentado en un pollino, y tantas cosas anunciaron cómo sería su muerte. Tantas profecías que se cumplieron en Jesús fueron anunciadas por los profetas. Entonces esos eran los mensajes. Ahora bien, Dios nos habló, le habló a su pueblo por muchos años a través de los profetas. Desde Moisés, podemos decir, los profetas, Dios ha venido hablando a su pueblo. Miren lo que dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado, ¿cuántas? Muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿verdad?, nuestros antepasados, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado. ¿Por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿De quién está hablando? De Jesús. Dice que en el pasado nos habló a través de ¿quiénes? De los profetas. Y en este tiempo nos habla a través de ¿quién? De su Hijo, de Jesucristo. ¿Y cuál es el mensaje que Jesús traía al mundo? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el mensaje de Jesús siempre fue acerca del reino, porque Él vino para llevarnos a su reino, al reino eterno, que en algún día, hermano, en algún tiempo que nosotros no sabemos con exactitud cuándo eso ocurrirá, el reino de Dios será manifiesto completamente en toda su plenitud, y todos los reinos de la tierra desaparecerán y será constituido, más bien no será constituido, será consumado el reino de Dios. Pero el reino de Dios ya fue inaugurado. Él vino a inaugurar justamente ese reino. Por eso Él dijo: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Quiero que vaya conmigo ahora a Mateo, siempre, capítulo 4 y versículo 23. Hay algunos pasajes que vamos a ver ahí rapidito. Mateo 4, 23. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. Las sinagogas eran los lugares de reunión, los centros de reunión religiosos de los judíos. Y predicando, ¿qué él predicaba? El evangelio del reino. En eso quiero hacer énfasis. Luego dice: sanando toda enfermedad y dolencia del pueblo. Pero predicaba el evangelio del reino. Capítulo 5, versículo 3, siempre de Mateo. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos y el reino de Dios son equivalentes en la Biblia. El evangelio de Mateo utiliza el término del reino de los cielos. Los otros evangelios utilizan el reino de Dios.
versículo 10, siempre ahí, 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, el reino de Dios, ¿verdad? El reino de Dios. Versículos del 19 al 20, ahí mismo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿De qué era de lo que Jesús hablaba? ¿Del reino de los cielos o del reino de Dios? Capítulo 9, versículo 35, siempre en Mateo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Alguien dirá, mire hermano, pero eso es lo mismo que dice en Mateo. Sí, por eso tiene notoriedad, porque lo escribe Mateo 2 veces. Es decir, haciendo énfasis que lo que Jesús hacía mientras recorría todas las ciudades era enseñar el evangelio del reino. Ese era su mensaje, no tenía otro diferente. Vaya conmigo ahora, por favor, a Mateo, capítulo 6. Versículos del 31, siempre Mateo, capítulo 6, versículos del 31 al 34. No solo predicó acerca del reino, sino que enseñó que para sus discípulos, el reino de Dios sería su prioridad. Dice 6:31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? La instrucción del Señor a sus discípulos fue, no se afanen por eso. Porque los gentiles, la gente que no conocen a Dios, buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos que tenían que buscar? El reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio. Entonces Jesús le enseñó a sus discípulos que lo prioritario en la vida era buscar el reino de Dios. Entonces Jesús, su mensaje fue el reino de Dios todo el tiempo, porque eso es lo que Él vino a inaugurar. Eso es lo que Él vino a manifestarnos, a poner el inicio de ese reino, siendo Él el rey, a quien Dios le dio toda la autoridad. A Él Dios lo constituyó heredero de todas las cosas. Jesús incluso en sus oraciones enseñó a sus discípulos que tenían que pedir que el reino de Dios viniera. ¿O no dice eso la oración modelo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué dice después el Padre nuestro? Venga a nosotros tu reino. O sea, le enseñó a sus discípulos que al momento de orar siempre le pidieran a Dios, al Padre, que venga el reino de Él en medio nuestro. Es una de los temas centrales, no digo uno de los temas, es el tema central del Señor. Su enseñanza principal fue acerca de el reino de Dios, a tal punto que cuando tuvo una conversación con un fariseo, con Nicodemo, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, le dijo que le era necesario para entrar en el reino de Dios. ¿Qué le dijo? Nacer de nuevo. O sea, Jesús le dijo, ¿quieres ver el reino de Dios? Tienes que nacer de nuevo. ¿Quieres entrar en el reino de Dios? Tienes que nacer de nuevo. Jesús invitó a sus seguidores a entrar en ese reino, y para eso era preciso nacer de nuevo. Jesús escogió a un grupo de hombres imperfectos para enviarlos a predicar el evangelio del reino y a demostrar el evangelio del reino. Veamos esa parte en Mateo, siempre capítulo 10, versículos del 7 al 8. Mateo 10 del 7 al 8 dice, y yendo, después que Él escogió a unos, ¿verdad? Y yendo les dijo, predicad, diciendo, el reino de los cielos. O sea, predicó el mensaje, invitó a la gente a que entraran en el reino, les enseñó a sus discípulos a orar para que viniera el reino, y a esos que escogió luego los mandó a predicar ¿qué?
El reino. ¿Qué deberíamos de predicar nosotros hoy en día? El reino de Dios. Pero mire, para que hagamos práctico esto y sin el ánimo de ser entrometidos, hoy en día se predican varios reinos. ¿O no? ¿O no se predican diferentes reinos? Sí, ahora hay de alguna manera evangelios distintos. Evangelios que no tienen en el centro a Jesús. Ni tampoco se enseñan los principios del reino. Se enseñan filosofías humanas, lógica humana. Y bueno, y se enseñan muchas cosas, incluso que van en contra de los principios del reino de Dios. Por eso nosotros hacemos énfasis en esto, y no es que queramos enseñar una doctrina diferente o algo nuevo. Hermano, todo esto está en la Escritura y usted lo puede comprobar, que no estamos inventando nada. El mensaje de Jesús fue siempre el reino de Dios. Él dijo: arrepiéntanse porque el reino se ha acercado. Él dijo: entren en el reino de Dios. Él dijo: pidan el reino de Dios. Él dijo: vayan y prediquen el reino de Dios. Él llegaba a una sinagoga y predicaba del reino de Dios. Todo lo que Jesús hacía era predicar acerca del reino. Primero envió a sus 12, después envió a 70. Vaya conmigo a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 y versículo 9. Lucas 10, 9 dice, esto es cuando Jesús envía a 70. Si usted comienza en el versículo 1, dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Y entre las cosas que Él les indicó hacer, dice el versículo 9: y sanad a los enfermos que en ella haya cuando entraran a una casa, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Entonces el mensaje de Jesús era el reino. Envió a sus 12 a predicar del reino. Luego envía a otros 70, ¿y a qué los envió a predicar? El reino. Cuando se refirió a los escogidos, se refirió como a los hijos del reino. Ese fue el mensaje que siempre Jesús nos predicó. A todas las naciones, Jesús dijo que una de las señales que nos anunciaría en su venida sería que el evangelio del reino fuera anunciado a toda la tierra. En Mateo capítulo 24, versículo 14, dice de la siguiente manera: y será predicado, el capítulo 24 habla acerca de las señales del fin del siglo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el evangelio que será predicado en todo el mundo? El evangelio del reino de Dios, no el reino de los hombres. Y un detalle más acerca de este punto, del tema del reino. Vámonos a Hechos capítulo 1, versículo 3. Yo sé que hay mucha información, no la compartimos toda con detalles, hermano. Por eso es que le facilitamos a usted una copia del tema, del estudio. ¿Para qué? Para que usted lo pueda leer detenidamente durante la semana, en su casa, y compartir con su familia, sus amigos, etcétera. Por eso la idea de compartírselos impreso, porque en el tiempo que tenemos para la meditación es insuficiente para entrar y ver todos los detalles. Dice en el capítulo 1, versículo 3, esto ocurrió después de que Jesús había muerto y había resucitado. Estaba a punto de ascender al Padre después de haber resucitado. Y mire cuál fue el mensaje de Jesús después de haber resucitado. Dice que cuando reunió a los suyos, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, ya después de haber muerto y resucitado, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles. ¿De qué les hablaba? Acerca del reino de Dios. Es interesante, esto lo escribió Lucas. El evangelio de Mateo menciona que lo que Jesús predicaba era el evangelio del reino. Marcos dice lo mismo, Juan dice lo mismo. Entonces, ¿cuál era el mensaje de Jesús? El reino de Dios. Y el ministerio de Jesús, hablando ya de lo que Él llevó a cabo durante su vida terrenal, se caracterizó en gran medida por su compasión, por la misericordia, por los milagros, por las sanidades que Jesús hizo y liberaciones a muchísimas personas mientras estuvo en la tierra. Un ejemplo, Mateo capítulo 9, versículo 36.
Mateo 9:36 dice así: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué sintió Jesús por las multitudes? Compasión. ¿Qué fue lo que hizo también que Jesús viniera a la tierra? Es decir, todo estaba escrito, pero fue la compasión que sintió por nosotros, por la humanidad caída, por el hombre condenado. Jesús vino a poner su vida para buscar y salvar lo que se había perdido. En Lucas capítulo 19, versículos 9 y 10, dice así: cuando Jesús tuvo su encuentro con Zaqueo, le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa fue su misión. Por eso él sintió compasión, porque él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y para ello Dios en su plan había contemplado escoger a algunos de esos perdidos para que llevaran a cabo su obra después de que él ascendiera al Padre. Veamos en Marcos capítulo 3, versículo 13. Marcos 3, 13. Después subió al monte. Cuando dice subió al monte, hace alusión a que subió a un monte a orar, a una colina a orar, a un lugar solo, apartado. Porque todo lo que Jesús hacía, lo hacía en íntima comunión con el Padre. Y llamó así a los que él quiso y vinieron con él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que estuviesen, dice, autoridad, dice el 15, para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Cuando dice vinieron a casa, ¿a dónde cree que los llevó? ¿A cuál casa los habrá llevado? A su casa. Hermano mío amado, Jesús, ¿qué? ¿No era ese el pasaje? Marcos 3 del 13 en adelante. Dígame, ¿Jesús sabía a quiénes había escogido o no sabía de qué tipo de personas había escogido? Los conocía muy bien a todos. Sabía lo que iban a hacer. Él escogió a Judas. Él escogió a Pedro. Y al tal Bartolomé. ¿Y quién es ese individuo? ¿Quién es Bartolomé, hermanos? No se vuelve a mencionar en la Biblia. Pero él escogió a los que él quiso. ¿Qué quiere decir? Que Jesús escogió a hombres imperfectos para llevar a cabo su obra de ir y predicar el evangelio del reino. Porque algunos de nosotros a veces nos autodescalificamos diciendo: no, hombre, yo cómo voy a predicar si yo soy si me conocieran. Sí, hermanos, aquí no hay tantos detalles. Algunos detalles se mencionan de los discípulos, pero seguramente ese Pedro debe haber sido cosa seria, para que no titubeara a la hora de intentar decapitar a uno de aquellos soldados de la guardia que llegaron a prender a Jesús. Porque no creerá usted que Pedro lo que quería era cortarle la oreja a Malco, ¿verdad? ¿O usted cree que eso era lo que Pedro? Le voy a cortar la oreja a este para que se asuste. ¿Qué cree que habrá intentado hacer cuando le dejó ir el filazo? Volarle la cabeza. Hermano, a estas alturas usted, imagínese al hermano Toño queriéndole volar la cabeza a un policía. ¿Qué pensaría usted? Y después lo oye predicando aquí en la iglesia, y no es este el hermano que quiso decapitar a un policía. ¿Ah? O sea, lo que quiero decir es que no eran gente perfecta. Eran personas llenas
de imperfecciones, de pasiones, como dice la Escritura acerca de Elías, un hombre sujeto a pasiones, pero Dios lo usó para la gloria de su nombre. Así escogió Dios a sus 12. Él escogió a los que Él quiso. Esos que estaban ahí, no es que, ay Señor, ¿y no pudiste escoger algo mejor? Podríamos decir lo mismo en este tiempo. Yo podría decir lo mismo, Señor, ¿y no pudiste escoger a alguien mejor que yo? Y seguramente habrían personas mejores que yo. Y lo mismo acerca de usted, Dios. Bueno, Señor, y para tu pueblo y para tus hijos, no pudiste escoger mejores hijos. ¿Aló? También podríamos decir eso, pero Dios tuvo misericordia de usted y de mí. Y Dios ha querido cumplir en usted y en mí su plan y su propósito. Entonces, así llamó el Señor a los que Él quiso. ¿Para qué los llamó? 3 cosas son las que Jesús los llamó. 1, para que estuvieran con Él, así como el Señor nos ha escogido para que estemos con Él. 2, para enviarlos a predicar el evangelio del reino. Y 3, para que fueran a ministrar las necesidades del pueblo, a sanar a los enfermos, a echar fuera demonios. A eso los llamó el Señor. 3 cosas: para que estuvieran con Él, para que predicaran el reino y para que ayudaran al pueblo en sus necesidades. Para eso los escogió. Y lo mismo nos ha escogido a usted y a mí, no solamente para que estemos visitando la iglesia de vez en cuando a calentar una silla, sino para que hagamos su obra. Y su obra es que prediquemos y demostremos el reino de Dios en la tierra. Esa es nuestra misión. Para cumplir el plan eterno, el Señor llevó a cabo esa elección y llamó a los que Él quiso y cumplió su obra en ellos. Ahora, para terminar esta noche, hermano, algunas conclusiones importantes del tema de hoy. Volvió la esperanza. ¿Por qué volvió la esperanza? Porque hasta los profetas y los reyes que habían existido habían sido un desastre. La nación de Israel había sido un desastre. Una y otra vez se habían apartado de Dios, le daban la espalda. El profeta Malaquías incluso menciona, y hablaba de eso el domingo pasado, que las palabras del pueblo de Israel, de los líderes del pueblo de Israel, habían sido violentas contra Dios. Y le preguntan, ¿y en qué han sido violentas? En que han dicho que por demás es servir a Dios, por demás es que andemos afligidos en su presencia, por demás, y el pueblo tenía una actitud hacia Dios terrible. Esa era la condición de los reyes, los reinos y de los profetas en aquel tiempo. Pero ahora el Señor, a través de Jesucristo, vuelve la esperanza al pueblo. Hoy se ha cumplido esta palabra, dijo Jesús. El año agradable del Señor. He venido a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año agradable del Señor. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este tema? Número 1, el mensaje principal del pueblo de Dios debe ser el reino de Dios. No el reino de Alfredo, ni el reino de Nelson, o el reino de Rafael o de Montoya. Es el reino de Dios. Ese debe de ser. La prioridad de los discípulos, o sea, de todos nosotros, debe ser buscar el reino de Dios. ¿Cuál es la prioridad suya en esta época del año? ¿Usted cree que si estuviera en el centro comercial tendría esa cara que tiene de sueño? Hola. ¿Cuál es su prioridad en este tiempo? La prioridad de los discípulos, ¿cuál es? Todos nosotros estamos pensando en el reino. Yo ya no me aguanto porque sea martes para volver a venir a la iglesia a alabar al Señor. Ya no me aguanto porque sea sábado, vamos a celebrar el nacimiento de Jesús y yo tengo planeado traer invitados ese día. Así pasamos nosotros, ¿verdad? Así como vivimos, ya me van a dar el aguinaldo, ya me lo voy a ir a hacer papilla. ¿Cuál es la prioridad nuestra? Más buscad primeramente el reino del Facebook. Así es. ¿Cuál es nuestra prioridad, hermanos? Nuestra prioridad debe ser buscar el reino de Dios. ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le puedo enseñar yo si no es eso? Pero hay gente que está tan ocupada en sus afanes, que es lo que Jesús dijo: no os afanéis por qué comer, qué beber o qué vestir, porque los gentiles buscan estas cosas. Vosotros buscad primeramente el reino de Dios. Si somos discípulos del Señor, vamos a buscar el reino de Dios. Otra conclusión: nosotros como pueblo de Dios debemos orar permanentemente que venga a nosotros el reino. Bueno, el Padre Nuestro eso nos enseña.
venga a nosotros tu reino. Pero nosotros oramos, venga la plata, Señor. Venga el fiestón de fin de año, ¿verdad? No, hermano, venga su reino. Y otra conclusión importante, nosotros debemos procurar estar con el Señor para predicar el evangelio también. ¿Por qué, hermano? Ahí tiene una herramienta en sus manos, ese boletín que le compartimos. Ese es un buen pretexto y algo de qué hablar con otros. ¿Y qué le digo, hermano? Ahí tiene usted que hablar. Suficiente para hablar con alguien más y predicarle el evangelio del reino, porque esa es una de nuestras misiones en la tierra. Ahora, y una última conclusión: la resurrección de Jesús y su sacrificio vicario nos han devuelto la esperanza bienaventurada de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ahora usted y yo, con la esperanza puesta en Jesús, sabemos que hay para nosotros, como dice la Biblia, esperanza de vida eterna. Y no solo esperanza de vida eterna, sino que también esperamos, como dice la Escritura, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Y qué es eso? Es esperanza. Usted y yo tenemos la esperanza de que después que dejemos esta vida vamos a tener eternidad con Dios. Y tenemos la esperanza de que un día estaremos con Él en los cielos nuevos y tierra nueva. ¿Quién nos devolvió esa esperanza? ¿O quién nos dio esa esperanza? Nos la trajo Jesús. Por eso ahora usted y yo debemos gozarnos y alegrarnos y darle gracias eternamente al Señor. Vamos a orar. Dios mío, gracias.